Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es John Briner Castro Vivero, soy estudiante de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas. Pues este día traigo lo que vendría siendo un pequeño código, el cual nos permitirá calcular el área de unas figuras geométricas, como lo vendría siendo un triángulo, un cuadrado, un círculo y un rectángulo. Para esto usando el IDE de NetBeans. Claro, esto usándolo por el método abstract en las clases. Bueno, para esto primero creamos lo que vendría siendo un proyecto en el que yo lo llamé como parcial 3, ya que este es un ejercicio para presentarlo en un parcial. Y luego creamos lo que vendría siendo un paquete con el nombre que deseen. Luego creamos lo que vendría siendo una clase, que en mi caso la configuré como figuras geométricas, la llamé. Y bajo esta clase tenemos que nombrarla como abstracto, ya que esta será la que vendría siendo la clase padre en nuestro programa, en nuestro código. Eh, en este se le definen tanto como los atributos que se necesitarán para pues, calcular el área de las figuras, como también un método abstracto por medio del cual podamos implementarla en las clases hijas, recordando que los métodos no se pueden implementar en las clases padres, sino en las clases hijas. Luego creamos lo que vendría siendo otra clase, en el cual la tenemos que configurar como clase hija de figuras geométricas. Y para esto usamos lo que vendría siendo la palabra extends, luego de la clase, y luego el nombre de la clase padre, que vendría siendo figuras geométricas. Para esto tenemos que sobreescribir el método, ya que recuerden que en la clase padre no se puede implementar nada, simplemente se implementan los procesos en lo que vendría siendo las respectivas operaciones son en las clases hijas, lo que se hace en el método sobrescrito. Para esto, ejemplo, para calcular el área del triángulo se necesita lo que vendría siendo base por altura, las cuales ya están implementadas en la clase padre y se tratan como herencia para que se puedan pues imprimir en las clases hijas. Para el triángulo se necesita lo que vendría siendo la base y la altura, por lo cual se le pide al usuario y luego se realiza la respectiva operación para calcularla y se imprime al final. Así mismo vendría siendo con la clase cuadrado, en el cual también la configuramos como clase hija de figuras geométricas, se sobrescribe y se llama al método, disculpen, y se llama al método de la clase padre, en el cual lo único que cambiará serían las variables que se necesitan para realizar o calcular el área de, del cuadrado. De la misma manera también la vamos a imprimir en pantalla. Así también con el círculo, llamamos el método sobrescrito, lo configuramos como clase hija de figuras geométricas y realizamos la respectiva operación para que esta pues calcule el área del círculo. En este caso se necesitaría lo que viene siendo el radio. Para el rectángulo, que también se necesita la base por la altura, perdón, y se hace la respectiva operación bajo también un método sobrescrito, que es el método que se llama de la clase padre, que es figuras geométricas, también configurando esta clase con la palabra extends para que sea la clase hija. Y por último creamos lo que vendría siendo una clase principal, el cual contendrá pues los objetos que se van a llamar para que pueda pues imprimir en pantalla las operaciones. Para este caso se nos pidió que se realizara un menú para que el usuario escogiera por cuál área iba a hallar de las figuras geométricas. Para eso para eso utilicé lo que vendría siendo un ciclo do while, dentro del cual pues le pido al usuario que me seleccione una de las opciones y creo lo que vendría siendo un switch, condicional switch, para que me evalúe la variable que seleccione el usuario y según la opción que este seleccione se haga el respectivo caso. Para el caso 1 se genera lo que vendría siendo el primer objeto, el cual tiene que ser de la clase hija.
no puede ser de la clase padre porque si no nos botaría error. Se le crea un nombre al objeto y se llama, o lo que vendría siendo el método abstracto y que se creó en la clase padre, cuyos atributos y variables son implementadas en las clases hijas. Y pues para que realice las respectivas operaciones. Así también para el caso 2 se crea su respectivo objeto y se llama, así como para el caso 3 y el caso 4. Claro, teniendo en cuenta las clases, siempre será bajo la clase hija que se quiera llamar. Y pues por último se selecciona eh, una de las opciones, disculpen ahí por el perro, y terminando el ciclo while donde termina el 5. En caso de que el usuario presione 5, el 5, este terminará el programa. Por ejemplo, si corremos el programa nos mostrará un pequeño mensaje como este y nos pedirá que ingresemos una de las opciones para calcular el área de una de las figuras. Si yo escojo, por ejemplo, el primero que es el triángulo, me pedirá que busque la base, luego la altura y pues nos la calculará en este espacio que está aquí, nos las mostrará. Eh, Asimismo, lo que vendría siendo para el cuadrado, como para el círculo nos pide el radio, para el rectángulo nos pide la base, nos pide la altura y nos la muestra acá en pantalla. Y le podemos dar también en la opción de salir. Y listo, esto vendría siendo todo. Gracias.